Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana damos una clase para edificar el pueblo de Dios. Es palabra lo que voy a enseñar y enseño siempre. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a leer, pero previo a esto vamos a escuchar una alabanza a nuestro Creador. Adorémosle, hermanos. Sí, Señor. Sí, Padre. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. A ti sea la honra, la gloria por siempre, Señor. Bien, hermanos, vamos a seguir estudiando el capítulo 13 del libro de Génesis. Vamos a ver el capítulo del versículo 1 en adelante. Vamos a entender, a conocer un poco la palabra de nuestro Creador. Porque a veces uno lo lee, no lo entiende, y hay cosas que no se llegan a entender. Pero esta es la razón por la que yo las estoy explicando ahora. Veamos Génesis capítulo 13, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subió pues Abraham de Egipto a Nebuec, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro, y volvió con sus jornadas desde Nebuec hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel-ai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Bendito Dios y Padre de la gloria. Gracias te doy porque me da la oportunidad de poder explicar esta clase. Pero te pido la ayuda del Espíritu Santo para que ponga palabra en mi boca y pueda yo discernir bien para poder explicar esta clase. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, llamado por tema, Abraham y Lot se separan. Es interesante cuando hemos visto el capítulo 12. Ahora este es capítulo 13. Hemos visto dos periodos de la vida de Abraham. Esto es necesario que usted lo sepa para que entienda mejor la palabra de Dios. El primero abarca desde los versículos 12, 1 al 9. Y es ahí donde Jehová Dios hace tres promesas al patriarca. Una bendición especial, es la primera. Una bendición nacional y una bendición universal. Hay tres promesas. Él, a su vez, tenía 75 años. Abraham salió de Harán, llevando a su familia y a su sobrino Lot. Dios le prometió a Abraham darle la tierra de Canaán en posesión perpetua. Ahora, esa tierra, por lo tanto, le pertenece a Abraham y a su descendencia, de acuerdo al capítulo 12, versículo
capítulo 12, versículo 7. Ahora, en el sitio de la promesa, en ese sitio, Abraham edificó un altar y proclamó el nombre de Jehová. Esto manténgalo en mente. Ahora, el comienzo del segundo episodio narrado en el libro de Génesis está en el capítulo 12 del 10 al 20. La tierra es golpeada con una gran hambre. Eso lo hemos estudiado en la clase anterior. Y Abraham y los suyos se desplazaron a Egipto, donde seguramente había alimentos. Ahí, sin embargo, y esto hay que notarlo, tiene un episodio importante en la vida de Abraham. Pues por temor de perder su vida, el patriarca acuerda con Sarai que ella diga que es su hermana, en lugar de decir que es su esposa. Pero Dios afligió al faraón y a los suyos con una severa plaga. Realmente no sabemos qué plaga es, pero la palabra establece como una plaga. Ahora, ese juicio de Dios se debió al hecho de que el Señor había determinado que la simiente a través de la cual el Mesías sería enviado procedería de Sarai. Ese era el plan soberano de Dios y nadie podía obstaculizarlo, absolutamente nadie. De alguna manera, el faraón supo que las plagas que lo afligían eran de origen sobrenatural. Reprendió, y esto es importante que usted lo piense. Lo piense porque esto puede suceder a cualquier persona. Reprendió a Abraham y lo despidió, lo sacó. El faraón reconoció que estaba a punto de tomar a Sarai por mujer de acuerdo al capítulo 12 de Génesis, versículo 19. En cierto sentido, hermanos, Abraham salió de Egipto humillado. Imagínense, el padre de la fe está humillado por causa de haber mentido. Sin embargo, contrario a lo que podía esperarse, cuando el faraón despide tanto a Abraham como a Sarai, haciéndolos que regresen a las tierras de Canaán, de donde habían salido, no hace que Abraham le devuelva el dote de los regalos que él había recibido como una anticipación por Sarai. Le dieron un dote tremendo, oro, plata, ovejas, camellos, le habían dado mucho. Y la palabra dice que es inmensa la riqueza de Abraham que poseía. Sin embargo, se convirtió en un problema. Pues eso condujo a la disputa de los pastores, y tanto de Lot como los de Abraham, que a la postre haría que ambos se separen. Cuando surgió el conflicto, hermanos, con los pastores de Lot, quizá pudo haberle parecido a Abraham que todo el proyecto estaba equivocado porque había surgido un nuevo problema. Podría haberle parecido mejor abandonar Canaán a cambio de una tierra más fértil y productiva. Pero en ese lugar específico, el patriarca en esta ocasión se apega a la fe, a la promesa de Dios, y recibe un galardón de su paciencia. Obviamente, sin duda, el decreto de su persistencia yace en el peregrinaje a Betel y el restablecimiento de una verdadera adoración en el altar que él había abandonado para ir a Egipto. Él va a volver. Ahora entendamos, eso es como un repaso del capítulo 12. Ahora veamos el capítulo 13. Vamos a considerarlo, este 13.
Y aquí es el relato del regreso de Abraham a la tierra de Canaán. Ya él está regresando, ya lo sacaron de Egipto. Va regreso a Canaán después de su viaje a Egipto y el fracaso que experimentó ahí. Tanto Lot regresó con él y se convirtió en un problema para Abraham en muchos sentidos. Aunque era creyente de acuerdo al libro Segunda de Pedro 2:7, evidentemente es un prototipo mundano carnal. No obstante, hermanos, Abraham le mostraría afecto hasta el punto de librarlo de los reyes que lo habían secuestrado. Abraham era, sin duda, no solo un hombre de fe, sino también una persona bondadosa. Salió en busca de su sobrino. ¿Estaba él qué? Estaba secuestrado. Estas clases las voy a dar posteriormente. Ahora, vamos a seguir viendo. Abraham va a restablecer la comunión con Dios. Veamos de lo que hemos leído en la introducción, capítulo 13 del 1 al 4. Cuando leemos del 1 al 4 del capítulo 13, se ha observado, ya que el hecho de que la vida de Abraham representa una larga serie de acontecimientos en los que el patriarca es desafiado a vivir a la altura de la misión de Dios que le dio al principio. Fue derrotado por el hombre que tuvo en la tierra. Pero la gracia soberana de Dios lo libró de un desastre grande. A quien providencialmente usa, Abraham regresa a la tierra, el lugar de bendición, Canaán. Y con él estaba Sarai, mencionada especialmente para recordarnos que Abraham estuvo a punto de perderla por causa de su insensatez e incredulidad. También se menciona a Lot, ya que tiene un papel importante en los hechos sucesivos en las clases posteriores, lo voy a explicar. Pero el regreso de Abraham se asemeja a un peregrinaje. La Biblia nos dice en capítulo 13:4 que volvió desde Nebuec hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, el lugar del altar que había hecho antes. Ahí volvió, hermanos. Ahí, en el mismo sitio, el patriarca invocó el nombre de Jehová. Vea capítulo 13:4, la parte B, donde dice: el hombre de fe regresa al sitio donde renovó su relación con Dios y ahí proclamó el nombre de Dios, de Jehová Dios. Después de su lapso en Egipto, Abraham regresa al lugar de la comunión íntima con Dios. Pero a pesar de la humillación recibida delante del faraón, el patriarca regresa a Canaán riquísimo, en ganado, en plata, en oro, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 13, versículo 2. Ahora, aunque parte de esa riqueza se debía a los regalos recibidos del faraón, recordemos lo que anteriormente, la promesa que Dios le había dicho. Recordar que Dios prometió bendecirlo en gran manera, donde dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Ahora, en el versículo 3 señala que Abraham viajó como un nómada, es decir, por jornadas, para regresar al lugar del altar que previamente había edificado y que lo habla el capítulo 12, versículo 8 de Génesis. Ese fue un regreso a la comunión con el Todopoderoso, con el Supremo Dios. De modo que no puede sorprendernos que el texto señale
que Abraham volvió a Betel. Ahora, este regreso simbolizó la necesidad de regresar al Señor en arrepentimiento. Hermanos, todo creyente que se desvía del camino trazado por Dios debe hacer lo que hizo Abraham. Regresar. Regresó fue tanto un regreso físico como espiritual al lugar donde había disfrutado de la bendición y la comunión con el Señor. Cuando leemos el capítulo 13, 4c, la frase "e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová", expresa la reanudación de la adoración a Dios al llegar al lugar del antiguo altar. Abraham invocó el nombre de Jehová y adoró ahí, de acuerdo al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 8. Aquel acto sugiere muchas verdades teológicas que resultan los fundamentos de la expiación y la comunión con Dios Trino. Es importante recordar, hermanos, es importante recordar que el tema fundamental de Génesis es la centralidad y la soberanía del único Dios vivo y verdadero. Ese es el tema central. Ahora, es posible que la adoración de Abraham en este caso incluyera penitencia de haber abandonado la tierra prometida y haberse marchado a Egipto, y por los otros pecados que cometió después. Seguramente también incluyera gratitud por la inmerecida misericordia que preservó y salvó a Sarai y al mismo Abraham de la mano del faraón y de los egipcios. Hermanos, uno puede suponer que el acto público de la adoración junto al altar proporcionó un testimonio visible de la fe de aquel pequeño grupo de peregrinos a los habitantes de la tierra. Jehová, el Dios de los hebreos, fue honrado mediante aquella adoración. El regreso de Abraham fue honrado mediante aquella adoración. El regreso de Abraham a la tierra de Canaán fue una demostración de ¿qué? De gracia, infinita misericordia de nuestro Dios. Por eso, hermanos, uno tiene que entender que si uno comete un error, tiene que volver a la senda antigua. Sigamos leyendo. Capítulo 13, del 5 en adelante. Dice, Abraham y Lot se van a separar ahí. Abraham y Lot, dice la palabra, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase juntos. No podían. Eran demasiados los ganados que tenían, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado, tanto de Abraham como de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces juntos en la tierra. Recuerden, ya estaba ahí el cananeo y el fereceo. Ahora, al parecer, hermanos, Lot fue bendecido por su relación con Abraham, porque los sustantivos, ovejas, vacas, tiendas, señalan una extensión de su riqueza, que eventualmente produciría la ruptura entre Lot y Abraham. Después, en la renovación de la comunión, llegaron las pruebas a la vida de Abraham. Pero esta vez, hermanos, esta vez, Abraham manejó esta prueba de manera sabia y generosa. Y tal vez del incidente de la disputa entre los pastores de Lot y sus pastores. Abraham aprendió. Es interesante esto. Una lección adicional.
a saber que no era suficiente dejar a Ur de los Caldeos, Harán y Egipto por la tierra prometida. También era necesario que dejase a los miembros de su familia. Recuerde, tenía que dejar a su parentela, pero él estaba con Lot. Después de lo contrario, la separación no estaría completa, si no se separa. Lot, con su mente centrada en el mundo, representa un principio contrario a la plenitud de la vida espiritual con Dios. Y por lo tanto, también debe ir, de acuerdo al libro de los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahora, recuerde esto, como expresa David en su cántico del Salmo 4.3, donde dice: salve, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. No es una experiencia fácil, hermanos, separarse de los seres queridos. No es fácil, en este caso, por causa del Señor, pero era necesario. Este incidente que evidenció la diferencia básica de la relación entre Abraham y Lot fue la contienda entre los pastores. Ambos hombres eran muy ricos y sus rebaños grandes, lo que requería abundantes pastos para ambos. En una tierra como Canaán era inevitable que hubiese distintos pastores con cierto derecho a pastos. Hermanos, Abraham dijo a Lot: el cananeo y el fereceo habitan entonces en la tierra. Observe su Biblia, capítulo 13, 7. Estaban ahí, estaban en este lugar, tanto el cananeo y el fereceo. Eso podía indicar que, puesto que esos hombres habían estado ahí por mucho tiempo, solo las áreas desocupadas están disponibles tanto para Abraham como para Lot, lo cual había reducido su acceso a la tierra y les había dificultado pastorear sus grandes rebaños sin tener contienda entre sí. Ahora, la mención de la presencia de los cananeos y los filisteos también podría sugerir que era un mal testimonio que hubiese una contienda abierta en Abraham y Lot. Eso era un mal testimonio. Es necesario que el patriarca tome una gran decisión de separarse de su sobrino Lot, ofreciéndole que elige el lugar donde quiera habitar. Abraham, sin duda, dio muestra de una gran bondad. Cuando leemos Génesis capítulo 13, 8 y 9, nos dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora alternado entre nosotros dos, entre pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí y fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Hermanos, al parecer las experiencias recientes habían enseñado a Abraham a poner confianza en Dios. Aunque el llamado de Dios y la promesa de la tierra fueron dirigidas a Abraham, el patriarca no hizo uso de su derecho, sino que exhibió la generosidad, pero además, al ser el mayor y la cabeza de la familia. Él tenía el derecho de decidir, pero que Abraham, que ya había renunciado a todo cuando salió de Ur, ahora renuncia también el derecho a elegir. Y por fe, hermanos, le cede a Lot ese derecho. Abraham demuestra ser un verdadero pacificador, de acuerdo al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9. Prefiere que haya paz entre él y Lot.
y permite que su sobrino tenga la prioridad de elegir su espacio. Abraham vio que el problema podía causar constantes dificultades si no era resuelto de manera permanente y total. Esta sugerencia de Abraham demostró tanto la grandeza de su fe como la de su corazón. Abraham renunció a sus derechos para hacer posible una reconciliación permanente. Hermanos, las palabras de Abraham son maravillosas por su simplicidad y su claridad. Sigamos viendo el 8 y el 9 del capítulo 13. Nos dice, no haya ahora alternado entre vosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego, aquí hay una cosa interesante, que te apartes de mí. Si fueres a la derecha, yo iré a la si fueres a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Esta situación era tensa entre Abraham y Lot. Fue resuelta por sabias palabras del patriarca. Aquí vemos una importante lección respecto de cómo tratar cuestiones de incompatibilidad en la iglesia de hoy. ¿Qué debe hacerse cuando hay personas que simplemente no pueden levantarse bien con otros debido a diferencias honestas de opinión? Abraham demostró gracia, misericordia hacia su sobrino. ¿Qué es lo que nos da ejemplo a nosotros? Mandándole la oportunidad de escoger, de considerar lo mejor. El mejor derecho era Abraham, no ferrarse a la tierra. Le cedió el puesto a su sobrino. Sigamos viendo Génesis capítulo 13, versículo 10 al 13. Dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, que poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos, Abraham y Lot estaban en Betel, conocida hoy como Beitín. Probablemente desde allí Lot contempló la llanura del Jordán. Todo es probable. Y mirando la distancia, Lot vio una rica y exuberante sección de territorio acerca de Jericó. Hoy está el mar muerto hasta Zoar. Esa vista le recordó de que se le había dicho acerca del huerto del Edén y lo que había visto en las regiones fértiles de Egipto y en el valle del río Nilo. Ansioso por escoger lo mejor para su rebaño, Lot alzó sus ojos y decidió tomar la llanura del Jordán. Por supuesto, no debe de acusarse al justo Lot, no se le puede ocultar. A él le dijeron, escoge, y él escogió. Como hay hoy muchos comentaristas que hablan y lo acusan de degeneración moral. Aunque es cierto que su decisión no es del todo correcta, no se lee en ningún sitio de la Biblia que Lot consultó con Dios. No considero
cuán perjudicial aquella decisión sería tanto para su familia. La decisión de Lot fue totalmente determinada por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo dice Primera de Juan 2:16. Ahora Lot, Lot encontró, cuando vemos Génesis 13:13, Lot encontró que los hombres de Sodoma eran malos, pecadores, contra Jehová en gran manera. Hermanos, hay aquí una clara aplicación para la vida de un cristiano moderno. Sí, ¿cuántos cristianos hoy en día viven en un ambiente de gran comodidad, pero de oportunidades estériles para la proclamación de la palabra de Dios y para la comunión con los santos? El cristiano debe ser sal y luz en un mundo necesitado. Y la luz, hermanos, debe brillar en las tinieblas. En cuanto a Lot, se verá que su elección de Sodoma le causó la pérdida, el prestigio y el testimonio delante de su familia y de sus amigos. Véalo en el capítulo 19, versículo 14. Concluyo, hermanos. Eso ocurre con frecuencia cuando un cristiano se asocia con un mundo incrédulo. Busque la presencia de Dios. Bendiciones.